Pichincha Universal, generando noticias. Vamos a iniciar ya nuestro diálogo vía telefónica con Fausto Jarrín, abogado litigante de Alexis Mera, que como ustedes conocen, tras un dictamen del Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, pues ha quedado libre, ¿no? Así es. María Isabel comparte esta entrevista, le habla Washington Yepes. Abogado Jarrín, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Washington, buenas tardes, María Isabel. Un gusto estar con ustedes. Ustedes son uno de esos espacios de opinión y de comunicación que todavía se ha mantenido ecuánime e informando lo que se debe, no solo lo que conviene a algunos. Buenas tardes. Muchísimas gracias, y precisamente en función de llevar hasta la ciudadanía la verdad, el mayor apego y verificación, contraste de los hechos, quisiera que nos comente cuáles son las dificultades que están encontrando ahora mismo para que se ponga en práctica esta orden de poner en libertad a Alexis Mera. María Isabel, primero que nada, una precisión para que no caigamos en las interpretaciones equivocadas que ciertas autoridades estatales están llamando a que se dé entre la ciudadanía. El doctor Alexis Mera no ha sido liberado. El doctor Alexis Mera fue beneficiario de una sustitución de medidas por parte de los jueces del Tribunal de Apelación de la Corte Nacional y le han ordenado un arresto domiciliario acompañado de un grillete electrónico y de la prohibición de salida del país. Es decir, lo único que nos han garantizado los jueces es la no permanencia en un centro de rehabilitación. Así que los temores que pretende la Fiscalía generar en la ciudadanía al respecto del comodín que ahora tienen estas autoridades, que es hablar del riesgo de fuga, es absolutamente falso y no corresponde a la realidad, porque, como le digo, el doctor Alexis Mera estará en arresto domiciliario y con vigilancia permanente, que es lo que han dispuesto los señores jueces del Tribunal de Apelación. Bueno, y luego de que el Tribunal de la Corte de Justicia aceptara este recurso de apelación, hubo la reacción de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien rechazó la actuación de los dos jueces. Quiero invitarle, doctor Jarrín, a que escuche lo que dijo la fiscal para que luego emita su comentario, por favor. La medida de prisión preventiva. Así lo ha ratificado uno de los jueces en el voto salvado, que fue conforme a derecho. Sin embargo, ustedes han podido verificar que dos de los jueces han tomado esta decisión. Por eso se vuelve ahora más importante e imperante que el Consejo de la Judicatura apresure el proceso de selección y de evaluación de la Corte Nacional de Justicia, para que los ecuatorianos podamos por fin tener resultados acorde a la realidad procesal y lejos de los intereses que envuelven a los jueces que actualmente han dictado esta medida. ¿Qué le parece, doctor Jarrín, lo que dice la fiscal? ¿Le pudo escuchar, doctor Jarrín? ¿Está ahí? No le escuché, pero la verdad es que yo estuve presente en las declaraciones que hizo la señora fiscal ayer en la noche. Así que no creo que sea necesario volverlo a intentar. Yo puedo pronunciarme al respecto sin ninguna dificultad. Adelante, por favor. Primero que nada, yo tampoco estoy de acuerdo con lo que hizo la fiscal, ¿no? Es decir, ella como parte procesal y yo como parte procesal tenemos derecho a no estar de acuerdo o a congratularnos de las decisiones que toman los jueces en su condición de jueces de garantías. Lo lastimoso, lo penoso, es que se pretenda desde la posición de la Fiscalía como órgano autónomo de la función judicial influenciar en las autoridades del Consejo de la Judicatura, pretendiendo amenazar a los jueces, exigiendo que se los devalúe pronto, anunciando que tal pedido se lo realice en base a que, de acuerdo a la señora fiscal, los jueces estarían interfiriendo en su afán de luchar contra la corrupción. Eso es interferir en las funciones de otro estamento del Estado. Y no solo eso, sino que el día de hoy
en cargamontón y contubernio, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, que como ya hemos venido viendo, actúan de forma simultánea en esto que se ha dado en el Ecuador, de perseguir a todo aquel que no está de acuerdo con el actual régimen, proponen presentar quejas contra los jueces y abiertamente piden la destitución por el ejercicio de la facultad jurisdiccional de los jueces, tomando una decisión basada además en los estándares y parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, toda vez que a la Fiscalía no le guste lo que decide un juez, ese juez tendrá sobre sí una espada de Damocles que le va a poner en riesgo de perder su cargo o su competencia o su jurisdicción, lo cual pone en riesgo la inamovilidad judicial, que es una garantía de imparcialidad por la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un sinnúmero de casos ha sancionado a varios estados, incluido el Ecuador. Doctor, usted entonces nos ha hablado acerca de interferencia en otras funciones, pero también acá hay un ejercicio de política de Twitter por parte de las autoridades. Sobre todo llama la atención cuando se trata de una función como la judicial o en este caso la Fiscalía con sus claras competencias. La fiscal manifiesta en un tuit que ha sentido el despecho de querer hacer lo correcto por su país y se encuentra luchando contra un mecanismo patriarcal y caduco que desprecia la justicia y atropella a quienes nos comprometemos, supongo, no comprometemos nuestros principios. ¿Dónde es que se le ha afectado con un mecanismo patriarcal? Que no sé cuál será pues ese mecanismo patriarcal y caduco que está denunciando que se está interfiriendo en su camino. Muy interesante lo que plantea María Isabel, porque le hago conocer a usted y a quienes nos escuchan que la Corte Interamericana, en base a los pronunciamientos de los tribunales europeos de derechos humanos, en la sentencia J versus Panamá, se ha pronunciado al respecto de las intervenciones de jueces y fiscales cuando están tramitando casos en los medios de comunicación. Y se ha considerado, así como se considera en Europa, que los jueces y fiscales deben estar prohibidos de hacer eso por cuanto afectan el debido proceso y la presunción de inocencia de los procesados. En el Ecuador, desde hace algún tiempo, cada vez que hay un proceso que concita a la opinión pública, los medios llenan sus titulares con opiniones de fiscales y jueces, sobre todo de fiscales, para tratar de influenciar en la opinión pública y en lo que se hace. Ese exactamente es el caso de lo que usted menciona. Los tweets de la señora ministra fiscal lo que procuran hacer es poner en tela de duda la idoneidad de los jueces que resuelven cosas, querer tacharlos de machistas o de patriarcales, poner su condición de mujer como uno de los requisitos para que le hayan negado lo que ella pretendía ayer, y eso sencillamente yo lo tengo que desechar. La señora fiscal ayer hizo uso de la palabra, el tiempo que la ley le permite, se le escuchó sin interrumpirle en ningún caso, excepto en algún momento en el que uno de los jueces le pidió que circunscriba su intervención a los hechos que eran materia de la apelación y no a hechos supervinientes, que es lo que la Fiscalía pretendió, y en algún otro momento en el que el juez le requirió a la señora fiscal que deje de leer durante la audiencia, porque esa es la costumbre de la Fiscalía, y no solamente de la actual, sino de las últimas, que es la de comparecer a audiencias orales y contradictorias con textos que van a ser leídos. Entonces, si eso se considera patriarcal, bueno, se ha llevado el término patriarcal a límites insospechados. Para mí eso no ocurrió de ninguna manera, y si los jueces van a ser acusados de machistas o de misóginos porque exigen orden en una audiencia, pues entonces ya deberíamos pensar en desaparecer la función judicial y que la Fiscalía y los medios, sobre todo algunos medios, dicten las sentencias. Jarrín, usted ya hizo referencia a la actuación del procurador Pablo Celi de la Torre. Sin embargo, quiero hacerle escuchar el audio del Contralor para que luego comente las acciones que tomará la Contraloría General del Estado. Al amparo de lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República, que determina la obligatoriedad
de que las instituciones coordinen acciones para precautelar los derechos y el adecuado cumplimiento de sus fines. En esta ocasión, lo hacemos también en el marco del acuerdo de cooperación interinstitucional que mantenemos los organismos de control y en relación con los hechos suscitados el día de ayer en el juicio de apelación del caso denominado Arroz Verde. En relación con estos hechos, y en la medida en que en esta audiencia se suscitaron acciones contrarias a lo que establece el Código Orgánico de la Función Judicial, hemos requerido del Consejo de la Judicatura una acción disciplinaria a partir de la queja que dejamos sustentada en contra de los jueces Edgar Flores y Luis Enríquez, quienes en actos de negligencia manifiesta desconocieron el recurso horizontal que de manera insistente la señora Fiscal General del Estado y el señor representante de la Procuraduría intentaron interponer en el desarrollo de esa Ahí está, doctor Jarrín, le escuchamos su reacción. Primero, que a mí las palabras de un autonombrado funcionario que no tiene ni siquiera la hoja de vida para ser contralor no me preocupan, sino en tanto y en cuanto va 2 años y medio protegido por el gobierno y le han permitido hacer y deshacer con la Constitución, la ley, los reglamentos, etcétera. Me llama la atención escucharle referirse claramente desde la base de la ignorancia procesal en términos que no corresponden a lo que sucedió ayer. Los funcionarios de la Procuraduría no intentaron ningún recurso horizontal y la Fiscalía conoce muy bien que el recurso de apelación de la prisión preventiva no es impugnable. La Fiscalía pretendió que los jueces deliberen sobre algo que no era parte del recurso y los jueces lo que hicieron es negarle eso porque eso no era una opción para la Fiscalía. La Fiscalía lo que hizo es demostrar una rabieta en la que a gritos pretendió que se le escuche y eso no es dable. Estamos en un Estado de Derecho, las normas son claras, la Constitución es clara y no hay proporcionalidad e idoneidad en la medida cautelar aplicada. Los jueces no tienen la opción, tienen la obligación de sustituir la medida. La prisión preventiva es una medida de extrema, es una medida de última ratio. Los jueces tienen que acostumbrarse a exigirles a los fiscales la motivación suficiente para activar esa medida tan gravosa para los ciudadanos. En cambio, aquí en el Ecuador se ha puesto de moda que el juez que no otorga la prisión preventiva entonces es corrupto. Y los fiscales y quienes están haciendo de esto un tema político se encargan de atacar a jueces y autoridades que no entran dentro del marco de esa gestión. Doctor, justamente usted ya lo ha explicado, pero para que quede muy claro, los términos en los que se ha planteado la queja de la fiscal es que 2 de los jueces de este tribunal, de forma displicente, estoy citando a la fiscal, dejaron con la palabra a la fiscal general y al personal de la Procuraduría General del Estado y no permitieron que se presente de manera oral el recurso de ampliación y aclaración, según reglas supletorias determinadas en el... No veo bien cuál es el código al que hace alusión, pero usted sabe a qué me refiero. Así es. Sí, la fiscal pretendió decir que le aclaren alguna cosa que ya no se podía aclarar porque los jueces ya cerraron la diligencia. La fiscal pretendía que luego de haber revocado la prisión preventiva, los jueces mantengan la medida a través de algún argumento que estaba relacionado con la reformulación de cargos y con la posterior acumulación de procesos, y eso no fue nunca materia de la apelación, porque la apelación fue planteada de forma previa a la reformulación de cargos. Los jueces explicaron a saciedad eso durante el transcurso de la audiencia y de los alegatos, y ya no era, era totalmente inoficioso lo que la fiscal pretendió.
A los señores de la Procuraduría no les escuché intentar siquiera tomar la palabra al respecto. Fue la fiscal la que a gritos quiso hacerse atender, y eso sí, los jueces no se lo permitieron y estaban en todo el derecho. Es decir, se han pasado 2 años acusando al gobierno anterior, a las instituciones anteriores, de haber ejercido presiones sobre la justicia, y ahora a la primera decisión que no le gusta a la fiscal, pues están queriendo revivir esas supuestas prácticas que ellos dicen no mantener y que ellos dicen combatir. Entonces, el famoso error inexcusable va a ser el pretexto seguramente ahora para que el Consejo de la Judicatura, dando gusto a las otras autoridades, proceda en ese sentido, a sancionar a los jueces quizá. Y por supuesto, con esa actitud, lo que van a asegurarse es que el gobierno y el Estado ecuatoriano sean sancionados en pocos años por la Corte Interamericana por haber anulado la imparcialidad procesal y haber procesado jueces por el contenido de su acción jurisdiccional, lo cual es totalmente ilegal. Justamente sobre esto, sobre el pronunciamiento futuro posible de los organismos internacionales, ¿no hay una suerte de coacción, de todo un entramado, un sistema que ejerce este nivel de presión sobre los jueces para que solamente se actúe conforme esperan las actuales autoridades? Absolutamente todo el aparato estatal se ha dedicado a asustar, a imponer, infundir el miedo. No se olviden que el secretario anticorrupción Granda hace casi un año salió a hablar de 17 testaferros que hasta ahora no nos enteramos quiénes son, ni siquiera hay una denuncia en la fiscalía. Es decir, infunden miedo, infunden prácticamente una especie de tortura psicológica en aquellos que son procesados para encaminarles hacia sus intereses, que no es otra cosa que la persecución política. Doctor Jarrín, para que la ciudadanía tenga presente el hecho que se está investigando y que se está juzgando, el caso denominado Arroz Verde, bien vale que usted nos recuerde cómo se dieron las circunstancias dentro del proceso. Sabemos que se sigue este juicio por los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, y la Fiscalía ha dicho que ha encontrado el archivo original en donde se habría registrado los pagos de este denominado caso Arroz Verde, con fechas, con registros, con nombres, entre ellos el del exsecretario jurídico de la Presidencia de la República. Por favor, haga un contexto del caso para información ciudadana. A mí me llamó muchísimo la atención cuando la fiscal en su intervención se refirió, primero que nada, fuera del contexto temporal de la apelación de la medida cautelar, pero sobre todo, sea como sea, la fiscal se refirió a haber encontrado ya en la computadora de la señora Laura Terán supuestamente el archivo completo del denominado Arroz Verde. Y me llamó la atención por una simple razón. La audiencia privada de exposición de servidores recién se iba a realizar el día de hoy. ¿Aló? Se cortó la llamada. ¿Aló? Le estamos escuchando, doctor Jarrín, por favor. No sé si la fiscal en la audiencia especuló, no sé si la fiscal en la audiencia estaba adivinando, o no quiero pensar eso, la fiscal ya sabe lo que va a aparecer en la computadora, que se supone que recién se abría hoy y cuya diligencia además hoy se suspendió. Entonces, eso sí me ha quedado sonando con mucha suspicacia, porque yo debería entender que hasta el día de ayer nadie podía conocer el contenido de esos dispositivos electrónicos. Sin embargo, efectivamente, la fiscal ayer en la audiencia se refirió al contenido del dispositivo electrónico computadora de la señora Laura T. Ahora, también se ha asegurado que en dicho computador se encontró fechas, registros con el nombre de Alexis Mera, en el que se detalla cómo se le entregó o se le habría entregado $85,000 y en diciembre del mismo año, es decir, en el 2013, $265,000. ¿Cuál es el argumento de la defensa?
La defensa va a esperar a que la explosión de los dispositivos se haga en la audiencia privada que corresponde. Eso aún no ha sucedido, y cuando suceda verificaremos si nuestra suspicacia de que la fiscal ya sepa lo que hay antes de hora se funda, y procederemos con las impugnaciones correspondientes a dicha evidencia. De todas maneras, hay un sinnúmero de particularidades que nos llama la atención respecto de este asunto, por cuanto conocemos que era una práctica usual de la Presidencia de la República y de muchas otras oficinas proceder a un reseteo de los implementos electrónicos cada vez que un funcionario era movido de cargo o cambiaba de oficinas o de computador. Es decir, siempre hubo la prolijidad de mantener archivos limpios para cuando había cambios de funcionarios. Entonces habría que ver realmente de dónde salió el dispositivo, en fin, o sea, todo lo que la actividad probatoria nos permite a nosotros dentro de cada uno de los momentos procesales que vayamos enfrentando. Finalmente, doctor Jarrín, le pido que comente lo que ha señalado el expresidente Rafael Correa. Él ha dicho a través del Twitter que no hay nada más peligroso que una persona incompetente y ambiciosa. Es claro, dice el exmandatario, que Diana Salazar no busca la verdad, sino culpables. ¿Cuánto quieren apostar que aspira a alguna candidatura en el futuro? Señala Rafael Correa. Su comentario, doctor. Personalmente considero que la fiscal Salazar no está buscando la justicia y la verdad. En efecto, está buscando notoriedad, está buscando reconocimiento, está buscando, quién sabe qué nomás está buscando, pero no busca la verdad. Ahí tenemos el caso INA Papers, ahí tenemos el caso del sobrino del Contralor. Yo tengo un caso contra el fiscal Pérez Reina por fraude procesal que no se ha movido un solo documento en un año. Ahí tenemos el caso del audio de la expresidenta de la Asamblea. Ahí tenemos, entonces, si es que estamos buscando la verdad, no sé qué pasa con estos casos. O estamos buscando solo algunas verdades que le favorecen en sus intenciones personales y grupales. Bueno, muy bien, doctor Jarrín, muchas gracias por haber atendido esta llamada telefónica y claro, hemos abundado en detalles respecto de este caso, María Isabel. Sí, si te queda algo pendiente. Simplemente saber cómo va a proceder ahora mismo la justicia en función de que hay una sustitución de una medida cautelar, no una liberación, no sé, una contradicción a todo el proceso que se ha iniciado desde la investigación a la Fiscalía. ¿Qué va a pasar en los siguientes minutos? Solamente aquello para cerrar. Realmente estoy completamente preocupado por cuanto hasta el momento no se ejecuta la disposición de los jueces. He tenido que andar entre la Corte Nacional, la Comandancia General de Policía y ahora el Servicio de Atención a las Personas Privadas de Libertad, intentando que se disponga lo que corresponde y hasta el momento no ha sido así. Estoy muy preocupado de que no es imposible de que esa orden a la final no se llegue a cumplir el día de hoy, con lo cual me atrevería yo a decir que existe una intencionalidad institucional de demorar lo más posible esta disposición. Ya, pero eso configura algún tipo de contravención, de delito de obstrucción de la justicia. O de definitivamente motivará de cargo estas instituciones. Definitivamente me invoca a presentar un habeas corpus y exigir la salida por la vía judicial nuevamente, pero no descarto la posibilidad de denunciar esto en los niveles que me corresponden. Listo. Muchísimas gracias, doctor Jarrín. Estaremos pendientes de lo que acontezca en las próximas horas. Definitivamente. Muy amable. Bueno, y es que es eso. En el país lo que se aspira es que la investigación se conduzca por las vías formales, con el apego al debido proceso, porque no estamos en un estado de persecución y venganza, sino de investigación, derechos y justicia. De modo que incluso para quienes perseguimos que la verdad y también la sanción a cualquier tipo de delito proceda, no se genere impunidad, es precisamente el apego a derecho el que puede llegar a aquel fin, no lo otro. Que se respete
el debido proceso, y eso es lo que en democracia pues pide el pueblo, pide la ciudadanía, y deben pedir todo el mundo, que se respete el debido proceso. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.